Y si quieres, damos que 5 o 10 minuticos para que hagan las preguntitas En 10 y vayan minutos, yo creo construyendo. que hacia las 4:30, 4:35 más o menos, estaríamos como volviendo, no se vayan, sino pues en este espacio de regreso ya con lo que es un mapeo de nuestro mapa lector. Si quieres, deja porfis la presentación. Súper. Y lo que les comentaba es como una reflexión a preguntarse si les cantaron de chiquitos, si recuerdan arrullos, poesía en los primeros años, quiénes les leían, si no les leían, quiénes les narraban historias, porque suelen haber que los recuerdos se relacionan con personas cuando uno llega a los libros. Entonces, ¿cómo fueron esos primeros acercamientos a los libros? Si fueron lecturas compartidas, si fueron individuales. Es más como empezar a ver toda esa serie de elementos que a veces uno en el correr de estar leyendo y convirtiéndose en lector no es tan consciente del impacto de los otros y lo otro sobre nuestros propios caminos. Entonces, ahí está la invitación y yo creo que unos 10 minutitos apenas para poder conectarnos y leer. Y les voy a poner musiquita mientras. Eso, dale. Uh-huh. Ah, creo que se está conectando una personita. Voy aquí a aceptarla. Ah, bueno, todavía no. Aquí les dejo otra vez las preguntas. This is a song about some people, other people, those people who find pleasure in taking other people's things.
Uteka shilunganga wena, uyiva shibasanga. Uteka shilunganga wena, uyiva shibasanga. Elisa mchumu yava mwanyane, ungateka. Elisa mchumu yava mwanyane, ungayiva. Yiva shibasanga. Uteka shilunganga wena. Yo creo que ya. Entonces, voy a prender mi cámara.
La vuelta, entonces bienvenida a alguien por ahí que se conectó. Entonces, si quieres vuelve a la presentación, por favor. Yo sé que escribimos muchas cosas cuando uno le preguntan por su historia y sus mejores momentos, pues a uno se le vienen un montón de cosas. Entonces, vamos a dejar este espacio como para compartir parte de este primer acercamiento. Sabemos que hacer un proceso de introspección sobre qué implicó para mí convertirme en un lector es una cosa muy profunda, pero quisiéramos como empezar a compartir algunos elementos sobre cómo fue que llegamos a convertirnos en lectores. Sentimos como que la reflexión propia de un mediador tiene que verse atravesada para entender cómo la lectura me afecta, cómo me afectó, cómo me afecta, y en consecuencia, desde mi experiencia, yo cómo puedo apoyar el proceso de otro para que se convierta en lector, ¿o no? Entonces, si quieren, arranco yo y les voy a pedir entonces que cuando quieran, por favor, me lo soliciten por el chat con un asterisco y yo les voy dando paso y habilitan su cámara y su micrófono. Entonces, de toda mi historia lectora, yo les quisiera compartir que el libro que a mí me hizo lectora o que me hizo levantar la cabeza y decir como, ¿qué es esto? Fue el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Yo tenía como unos 15 años, estaba en el colegio y una amiga me pagó para que hiciera un trabajo de lectura por ella de ese libro y le hicieron un informe de una tarea y esos 20,000 pesos fue mi mejor experiencia de lectura. Entonces, así llegó el libro, llegó raramente mezclado con dineros a mi vida. Entonces, ¿quién más quiere compartirnos algo? Dale, Juan. Ya, gracias por compartirnos esa experiencia bonita. Es un libro muy bello. Yo hice también un dibujito y quería contarles que acá, sí, mi experiencia está muy movida por los afectos, porque yo soy solita con mi mami y cuando éramos chiquitas en el colegio le mandaban a uno a leer cosas, cualquier cosa. Y hasta ese momento, pues para mí, normal. Pero yo empecé a tener una conexión especial con mi mamá alrededor de esas lecturas, porque en el camino, aquí dice un caminito, que me llevaba al colegio, pues me preguntaba sobre lo que yo iba leyendo. Entonces, yo vi como en esos cuentos que en su momento leía una oportunidad muy valiosa de conectar con mi familia, con mi mamá. Y entonces, desde ahí, pues ya como que dije, me están dando como mucha importancia o me sentía muy importante en su momento, entonces yo dije, no, me lo puedo leer mucho. Y yo empecé como con como esta serie de cuentos así chiquitos, tengo varios y mi mamá me los regalaba. Y cuando ya lo terminaba de leer, como, ¿cómo le fue con ese libro? Y así como que empezó. Gracias, qué historia tan hermosa. No vimos bien el dibujo porque se movió un poco la cámara, pero si después nos mandas una foto para poder verle mejor, nosotros agradecemos. Súper. No sé quién más se anima. Mientras alguien se anima, ¿te quieres animar tú, Dani? Claro, por supuesto. Bueno, ahorita, en estos días que estaba releyendo pues el texto de Graciela, ella hace, bueno, voy a entrar un poquito a relacionar el texto con mi experiencia propia, porque es que ella se va mucho hacia la infancia, ¿sí? Y hay momentos en los que uno creía que no eran significativos para tu proceso de lector, y sí lo fueron, ¿sí? Recuerdos de muy pequeño, de pequeñas historias que te contaban, ese tipo de cosas. Pensándolo de esa manera, sí fue muy significativo porque mi abuela nos contaba historias como raras, historias como chistosas. Y particularmente ella nos contaba es muy cortica, pero la escuché muchas veces de parte de mi abuela, se las cuento, es muy pequeñita, es algo así que por un bosque iban caminando dos hombres, que al parecer eran amigos, y pues iban los dos ahí junticos, iban caminando, no se sabe de dónde venían. El caso es que dentro de esa caminata en el bosque apareció un oso. Y cuando ellos vieron el oso de lejos, pues se asustaron muchísimo. Y uno de los hombres se subió a un árbol muy rápido.
El otro estaba corriendo, pero no alcanzó a subirse al árbol, y entonces ya estaba el oso muy cerca. Y lo que él hizo fue tirarse al piso. Se tiró al piso y se hizo como muerto, pues él recordó que alguna vez los osos no le hacían nada si te tirabas y te quedabas como un muerto sin respirar. Y uno de los chicos quedó en el árbol y el otro quedó en el piso tendido haciéndose el muerto. En ese momento se llegó el oso, le aproximó a ellos, al chico que estaba en el piso, y se acercó mucho, 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 se le acercó mucho a su rostro. Claro, la persona que estaba arriba en el árbol lo veía y vio que se le acercó tanto y bueno, lo olfateó, lo olió un rato y el oso se fue. Y unos instantes después, la persona que estaba en el árbol, ese hombre bajó y fue a hablar con su amigo y le preguntó como, bueno, ¿qué te dijo el oso al oído? Y él le dijo algo así como, no andes con quien viéndote en peligro te abandona. Claro, y esa frase y esa pequeña historia que nos la contaba y nos la contaba y era un poco de chiquito, nosotros también la pedíamos y nos las contó muchísimo, se me quedó para mí toda la vida. Y muchos años después, ya cuando era lector y ya estaba muy involucrado académicamente con la literatura, me di cuenta de que esa historia es una historia de Esopo, es una de las fábulas de Esopo. Mi abuela la contaba como una historia propia, ni siquiera ella misma sabía de dónde había salido esa historia. Pero esa historia de alguna manera quedó marcada con nosotros, conmigo y con mis hermanos, y yo creo que nos acompañó toda la vida y aún la recordamos. Creo que es de las primeras experiencias lectoras, aunque no es lectora, pero sí está muy vinculada directamente a lo que son las historias y las narraciones. Cuando pequeños teníamos, esa la recuerdo mucho, y luego recuerdo muchísimo un libro que lo encontré por azar, de esos libros que estaban viejos en la casa, que era El viaje al centro de la Tierra, y en realidad me llamaba mucho la atención porque tenía unos dinosaurios en su portada, la ilustración eran unos dinosaurios. Y recuerdo que ese fue como el primer libro que empecé a leer, y lo tenía ahí, y nada, fue como esa primera novela de aventuras que empecé a leer, y bueno, ya empezaron otros procesos y otros libros que te fueron impactando. Pero como en esos primeros años, muchas historias de otras personas, sobre todo de mi abuela, y del libro como tal, ese primer libro que llegó. De una forma rara porque no fue un regalo, no fue comprado, simplemente estaba ahí tal vez en alguna parte de la biblioteca de la casa. Gracias por compartir a tu abuela narradora de cuentos y de fábulas. ¿Alguien más nos quisiera compartir un fragmento o alguna memoria del cómo fue que se acercaron a la ficción y de cómo fue que ocurrió esto de convertirse en lectores? ¿De cómo algo sucedió para apoyar este proceso del ser lector? Los leemos, pueden pedirnos la manita con un asterisco por el chat. Si no, no hay lío. Es una cosa también como muy personal. Dale, Luz Ángela. Hola, bueno, me salí, entré a la reunión como 3 veces, entonces era yo la que estaba entrando y saliendo. Bueno, algo de lo que, digamos, no había caído en cuenta durante muchos años y caigo en cuenta muy recientemente, pensando en esto de que si en mi casa había adivinanzas, juegos de palabras, etcétera, yo siempre pensé, no, pues de mi casa digamos que la única lectora soy yo, mis hermanos, aunque digamos que nos criamos juntos, pues no leen. Mi hermano, uno de mis hermanos dice, no sé si con cierto orgullo, yo nunca he leído un libro, y hace poco leyó uno e hizo un escrito muy bello hablando de cómo había sido la lectura de su primer libro. Pero caí en cuenta de que sí, efectivamente en mi casa, especialmente por parte de mi papá, que además era muy amante de las matemáticas, curiosamente, él siempre, o sea, en el diario vivir nos hablaba con trabalenguas, nos hablaba en las mañanas, jugábamos a las adivinanzas y había muchos juegos de palabras que sé de él, ¿no? Entonces me acuerdo, por ejemplo, que con los dedos de las manos, a veces a uno le salen marquitas blancas en las uñas.
Entonces él decía, amigos, enemigos, novios, viajes y regalos. Si a uno le sale una marquita en este dedo, entonces va a tener un amigo. Y cuando llegue a la punta de la uña, entonces va a saber qué amigo es. Entonces, bueno, eso se me quedó, creo que como eso, hay varios juegos de palabras que sé gracias a él, y que estaban ahí en el día a día, digamos que yo no lo había hecho consciente, pero sé, o sea, después de hacer el ejercicio, encuentro que sí había bastante como de esa riqueza. Y leíamos también muchas poesías, digamos, tradicionales que ellos habían aprendido. Mi papá, pues, vivió gran parte de su infancia en el campo, entonces, digamos que los dos eran como muy gomosos de esta poesía tradicional, y lo leíamos bastante, siempre, digamos, más o menos hacia las vacaciones o algo así, como que sacábamos el libro de poesías y volvíamos y leíamos estas poesías tradicionales. Y recuerdo también mucho que en mi casa había muchas enciclopedias, entonces leíamos, sí, cosas como Las maravillas del mundo, y esas eran como nuestras lecturas compartidas con mis hermanos. Eso quería compartir. Muchas gracias, de verdad, qué memoria tan lindo y es muy curioso Sí, porque a veces uno no tiene esa idea de los textos orales, cree uno que los primeros acercamientos es cuando me llegó tal libro gordo, pero es muy bello que puedas hacer este ejercicio y me repites cuál es el del dedo gordo porque tengo un puntico, entonces chévere saber eso. Y les doy la palabra entonces a Pilar y luego a Lina. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escuche. Sí, te escuchamos. sí, ahí te escuchamos. Genial. Hola, hola. Bueno, recuerdo bastante cuando de niña, 5, 6 años, 4, mi tía me solía contar las historias del gato con botas y hacía adaptación. Es decir, ella variaba, pero el gato con botas seguía ahí, dentro de toda la historia. Fue como que algo que me motivaba bastante, ¿no? Y aparte, ella no tenía un papel en mano, sino que estaban sus ideas y los días en la semana antes de descansar. Y estaba a mi lado, ¿no? Entonces yo voy formando todos estos espacios mentales, voy creando, armando todo el escenario y me gustaba bastante. Después, yo siento que hubo una segunda etapa en la que también me gustó o me volví a conectar con la lectura porque después de algunos años, diferentes situaciones, me eras con amigas y fue curioso porque dudaba al inicio, pero funcionó y después del primer libro fuimos a uno segundo y después empecé por culminar con toda una colección. Entonces, como que después del tiempo tenía libros ahí a la mano y que me gustaran y que yo gozaba de esa lectura. No había de por medio por decir que tenga que responder exactamente cuál es la idea principal o cuál es la estructura, no algo tan escolarizado. Entonces, esas experiencias como que esa emoción que te transmite fue algo que me generó continuar con la lectura. No sé si se escucha. Sí, sí, no, excelente, estábamos escuchando. Ya. Nada, bueno, no, qué precioso, porque imagínate, creo que es un poco lo que queríamos hacer, estas experiencias como tan cercanas y tan personales son mucho, bueno, lo que de nuevo, si las personitas que alcanzaron a leer el texto, o de nuevo, igual el texto está disponible y lo pueden leer. También cuando quieran se van a dar cuenta de que esta primera parte del tallercito pues tiene mucho sentido hacia donde queremos ver llegar. Eh, bueno, creo que Lina también Silvia quería Lina. contarnos. Sí, Gracias, Pilar, por compartir eso. Está muy bello, de verdad. Muchas gracias. ese Y camino lector. Lina. Okay. Vale, hola a todos y todas. Bueno, igual, bueno, qué pena de verdad por haber entrado tarde, sin embargo, pues es un tema muy actual porque hace poco, por un ejercicio de formación, hicimos algo muy similar que era el reconstruir como esas huellas lectoras, entonces está muy fresquito el tema.
Pues digamos que en mi casa la lectura siempre fue entendida, pues cuando nosotros éramos niños, como un aprendizaje escolar, ¿sí? Y ese aprendizaje escolar se tenía que dar en cierto tiempo, entonces se afanaban cuando el primo, la prima, la hermanita no aprendieron a leer en el tiempo que era, y obviamente siempre se hizo pues a través del refuerzo, por ejemplo, de las planas, los gritos, ¿sí? Y recuerdo mucho a mi mamá gritándome por no leer de corrido o por no hacer la plana correctamente. Entonces, esos inicios con la lectura fueron algo chocantes. Sin embargo, pues tenía mi abuela paterna, y ella nos cantaba mucho, nos cantaba muchas canciones, nos echaban, o sea, nos enseñaban como muchos dichos, había una riqueza oral realmente muy grande por el lado de ella, entonces ahí como que compensaba un poco, y hoy en día, como lo decía ahorita Wendy, es que caigo como en cuenta de que efectivamente esa riqueza oral es la que no le permitió a uno abandonar ese lazo con la lectura y los textos. Sin embargo, digamos que mi reconciliación con la lectura se dio ya de manera tardía, pero pues gracias a Dios se dio en la universidad. Entonces allí me encontré en 2 espacios académicos en donde tuve la fortuna de contar con maestras que nos leían en voz alta libros álbum. Entonces fue maravilloso, y desde ahí estamos hablando de hace algunos años. En la formación en el pregrado fue donde efectivamente me reconcilié nuevamente con la lectura a partir del reconocimiento de los libros álbum. Desde aquel entonces no los abandono. Hoy en día me considero una consumidora asidua de libros álbum. Me encantan, creo que son libros para niños grandes, para niños pequeños, para niños interiores, entonces me parece que es una riqueza enorme. Y efectivamente lo que hago ahorita es, en mi labor como mamá o como docente, evitar que les ocurra lo mismo, o sea, como cambiar esa experiencia de que los niños tengan de la manera más prematura posible el acercamiento a la lectura, porque pues uno no sabe si todos van a tener la reconciliación que yo sí tuve. Yo tuve la oportunidad, pues tardecito, pero la tuve, y hoy en día pues estoy en ese acercamiento a la lectura y sigo conociendo más libros, sigo leyendo mucho, pero sí creo que es muy importante que los niños se acerquen muy pronto a la lectura, y ojalá a libros, pues desafortunadamente aquí en Colombia son muy costosos los buenos libros, ¿sí? Eso es algo que se puede tener en contra, se puede de pronto contrarrestar con el tema de que hay bibliotecas públicas, pero igual, por ejemplo, en mi tiempo, el único libro al que teníamos acceso era por ahí de vez en cuando a los de los hermanos Grimm, o a los típicos de princesas, pero pues de ahí no se salía. Y hoy en día, pues se sigue moviendo mucho esa línea comercial de los libros, pero pues desafortunadamente sigue siendo muy costoso el libro álbum. Sin embargo, pues las apuestas grandes de docentes y promotores es precisamente acercarlo lo más pronto posible a los niños a ese tipo de lectura. Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti por compartirlo. Y es muy curioso porque también sucede así como unos tenemos como estos recuerdos de la lectura positiva, tranquila, amena. Hay otros recuerdos que también son atravesados por otras concepciones de lo que es leer en los tiempos de unas pedagogías que no eran tan abiertas. Entonces es importante también rescatar esas dos formas de sentir y construirse como lector desde ahí. Entonces, si quiere, Jessica nos quiere compartir, entonces con Jessica cerraríamos este espacio para pasar a la siguiente momento. Por favor, cuéntanos, Jessica. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, aquí recordando, pues recuerdo cuando mi abuela, sí, ella nos leía a mi hermana y a mí, pues, libros y eso. Y lo que decían, pues, algunas de las chicas que están participando, también esa cuantía, ¿sí? Se podría decir así, más oral, que ya era, digamos, de pronto mis padres cuando contaban alguna historia, alguna anécdota que habían vivido, entonces nos acercaban un poco a lo que ellos habían vivido y nos hacían imaginar lo que ellos viven. Y también me pasa lo mismo que decía la anterior chica, Lina, si no estoy mal. No, mientras estuve en el colegio a mí no me gustaba leer para nada. Los libros que pues colocaban en el colegio no eran llamativos, no, para nada. Pero pues tuve una reconciliación también, como dijo Lina, si no estoy mal. Ya cuando salí del colegio, pues uno de mis profesores, y ya en 11,
nos puso a leer un libro, no sé si alguno lo conoce, Satanás, de Mario Mendoza. Entonces, a partir de ahí, después de que yo leí ese libro, me fascinó. Y entonces ahí ya empecé a leer más, a buscar más libros sobre él, y así fue como el proceso. También tuve esa reconciliación, también pues no tan tardía, pero pues bueno, lo importante es que se reconcilió, así como dijo Lina. Listo, voy a pasar entonces yo a compartirle pantalla y continuamos. Perdón, tengo unos perros de fondo que están Si leyendo. quieres, o si quieres te la comparto también, no hay lío. Si quieres, yo le comparto y tú vas leyendo para evitar aquí el ruido de perritos. Ah, bueno, dale. No, listo. Bueno, digamos que para empezar a enlazar un poco todo esto, obviamente queremos vincularlo al texto que les habíamos propuesto. Y de la siguiente manera. Fíjense que, esperen un segundo, aquí también están los perritos canzones, ya. Miren que es muy bonito, incluso como nos dice Lina, que coincidimos en que desde el hogar, o sea, siempre había varias personas desde que ocurría algo, desde chiquitos, ¿verdad? Que nos leían, que había algo que estaba vinculado, no necesariamente un libro, sino, por ejemplo, las historias, las palabras, los juegos, que estaban desde nuestra propia casa en nuestra infancia. En el texto que les propusimos de Sherezada o la construcción de la libertad, pues Graciela Montes nos comenta que ella también leía, mejor dicho, su abuela también le contaba historias. Y era una historia con una carga fantástica, digamos, de ficción muy grande, ¿sí? Resumidas cuentas, las personitas que no alcanzaron a ver, es básicamente un pueblo en donde había un burro que era como un burro mágico, el cual le daban comida y él no hacía caquita, o sea, no defecaba normal, sino salía oro, ¿sí? Era un burrito que cagaba oro, así como se lo contaba su abuela ella, ¿sí? Y había, pues, personas envidiosas que después querían al burro y después el burro no les servía, bueno. Pero esa era la historia que compartía con la abuela. Y ella empieza a reflexionar sobre por qué me gustaba tanto, porque se me quedó tan profunda esa historia, ¿sí? Y ella decía que cuando hablaba del momento en que se compartía la historia, no solamente de su abuela, sino del momento en que ocurría la historia. Cuando su abuela se sentaba en su sillita y empezaba con la palabra digamos que a abarcar todo el espacio, ¿sí? Cuando alguien te cuenta un cuento, cuando entras en esa frontera indómita que era la que discutíamos antes, hay algo ahí, ¿sí? Cuando tú, puede que sean dos personas cuando se está leyendo o cuando se está contando, o tú cuando tienes un libro y empiezas a leerlo, ahí hay algo que se empieza a construir, ¿cierto? Como un espacio que es diferente, que nos parece que, no sé, que es diferente a todo este mundo, que no hace parte de lo cotidiano y como de las formas formales que tiene el mundo. Ella habla como de, bueno, ahí empieza a ocurrir algo. Y ese algo no solamente tiene que ver con lo bien hecho que esté el cuento, ¿sí? Que el cuento sea entretenido, chévere porque era entretenido el cuento del burro, el cuento del oso, seguramente sí son entretenidos los libros que nos compartieron cuando éramos chiquitos, pero uno de niño, o bueno, uno tiene una sensación adicional, ¿verdad? Creo que todos coincidimos en que no era solamente porque la historia era entretenida, había algo que nos movía un poco más, había algo que no sabíamos qué era, pero que pareciera que nos estuviese diciendo más. Y yo creo que les ha ocurrido mucho a todas, que cuando uno presencia, ya sea un libro, una película, una obra de arte, hay como, no una moraleja ni un mensaje, sino como una voz, como algo en esa obra, algo en ese momento que te mueve la vida, que te está diciendo algo, que puede que no sea tan claro, pero que algo pasa. Por eso les puse esta pequeñita cita que es del texto que estábamos leyendo. Miren lo que nos dice Graciela acerca de todo eso de la abuela, después de haber hablado pues, de toda su experiencia. Miren, dice así: no creo que hubiera yo gozado tanto de los cuentos, no creo que hubiese insistido tanto en que mi abuela me repitiera una y otra vez los mismos, si no fuera porque sentía que, además,
había algo que yo apenas, había algo que yo atrapaba mientras estaba dentro de ellos y que luego, al salir, me ensanchaba, me volvía más sabia. Miren que escogí este pedacito porque habla de varias partes. Habla de que en ese momento tú estás sumergido, estás en otro lugar. Mira, cuando estaba adentro de los cuentos, ¿cierto? Ahí hay algo que ocurre. ¿Mm? Sentía que había algo que yo atrapaba mientras estaba dentro de ellos. Y digamos que cuando tú, o cuando se disfruta de la ficción, hay algo que, una actitud que toman las personas, algo que ya vamos a empezar a hablar más adelante, que lo llama Graciela y que pues nos gusta llamarlo así, que es el pacto de la ficción, ¿sí? Y cuando se está ahí adentro es un momento, y cuando se sale, digamos que, claro, es cuando no estás en esa actitud, cuando no tienes el compromiso con la ficción ni de creer de que las cosas existen, sino estamos, digamos que en la cotidianidad. Pero algo de haber estado habitando ese espacio te ensanchó, como dice ella, dejó algo que trascendió hacia afuera del cuento, hacia afuera de la ficción, y se vincula con la vida, ¿sí? Hay algo diferente, ¿m? No es solamente el arte de haber estado ahí, sino algo que ocurrió afuera, ¿sí? Esta es un poco la introducción y como queremos que empecemos a ver qué pasa y cómo se discute por ese lado. Bueno. Entonces, ¿qué les queremos proponer? Al igual que la sesión pasada, un pequeño círculo de la palabra, ¿sí? ¿En qué consiste eso? Pues bueno, lo que les digo aquí, les estoy haciendo la primer pedacito de introducción, igual si Juan también quiere ayudarme con la introducción, lo hacemos. Después hacemos 3 bloques de preguntitas motivadoras acerca de eso que estamos hablando en la introducción. Y al final, pues nada, veremos si llegamos o no llegamos, si concluimos o no concluimos, porque precisamente estos temas son grandes, son complejos y son abiertos y son preguntas que van a continuar con nosotros, pero bueno, esa es la idea. ¿Cuáles son, digamos que la idea de esta dinámica? Que obviamente, pues pueden participar de manera voluntaria si quieren o no, y que pues desafortunadamente por el tiempito, tenemos más o menos 1 horita, pues tampoco para alargarnos y demorarnos, entonces pues que nos ayuden con sus intervenciones, que sean claritas y puntuales, y obviamente quererlas vincular de nuevo con lo que es el texto y la práctica, lo que ustedes han vivido, su experiencia, que es un poco lo que queremos acá, cómo esto de verdad, cómo se vinculan los libros y la vida. ¿Listo? Entonces, bueno, les contaba, y digamos que ya empezamos a diferenciar 2 cosas, ¿verdad? Como ligados al texto, sabemos que hay 2 momentos o 2 partes de una experiencia literaria, ¿cierto? Hay algo que es como el artificio poético, como hace este autor para hacerme sentir. O sea, hay unas formas en las que se escribe, en las que se usa la palabra, en las que se usa la imagen, sea en el cine, sea en los libros, álbum, ¿sí? Hay una forma de hacer diferente a la cotidianidad. Cuando se redacta un texto, pues todos sabemos que no es un texto informativo, no es un texto cotidiano, ¿sí? Hay unas formas de decir las cosas, ahí estamos entrando, digamos que en una poética. Por eso la poesía, de alguna forma, está tan ligada a esto, ¿no? Es como formas de decir las cosas y no es de las formas cotidianas, sino para crear todo este ambiente que vamos a llamar como el ambiente de ficción. Pero entonces, cuando uno se acerca de esto, es donde empiezas a vincularte con el pacto de ficción, ¿cierto? La actitud. Tú tomas una actitud diferente cuando estás leyendo un texto de estos y sí y no es para creerlo y no creerlo, porque es que ahí está el vínculo con el mundo. La otra parte es, bueno, todo está muy bonito, todo esto tiene una poesía, un artificio, pero que tiene que ver con la vida y con lo que en realidad me está pasando a mí, con lo que me pasa con los otros, como con ese consejo ancestral. Walter Benjamin lo llama así, el consejo ancestral. No es una moraleja, no es una, como nos dice también en el texto Graciela Monk, no es algo que esté ligado al comportamiento social ni político de que está bien o que está mal, no es una cosa tan directa, digamos, no es solamente para la enseñanza, como si ocurre mucho a veces los textos que van dirigidos para la infancia,
que se centran solamente en lo que quieren decir y lo que quieren enseñar, y ese artificio y eso que se disfruta se deja a un lado. No. Aquí el texto de Graciela, el de Sherezada, nos habla de cuál es el límite, cuál es el vínculo entre esos dos lugares, cuál es el balance que debería tener y cuáles son, ¿sí? No es una verdad profunda, pero es una verdad dicha de otra manera, ¿sí? Yo sé que son temas súper loquitos, pero con el texto los se van desmembrando un poquito y digamos que dándonos un poco de dirección. Entonces, Es para poder habilitar mi micrófono. Ya. dale. Ay, no, regresó el perrito que ladra. Quisiéramos que este primer lee todo el- Dale, no te preocupes, a ver, mientras Willy se calma. Entonces, de nuevo, si quieren, en el momento que quieran participar y esto, de nuevo, el asterisquito es como alzar la manito y vamos contando. Lo primero que le podemos proponer es, bueno, uy, esto es como complejo, y es un tema complejo, pero es donde queremos empezar a hablar. Entonces, ¿cuáles son las fronteras de lo poético y de lo que es verdad? ¿Sí? ¿Dónde es esa ficción y dónde es que queda ese mensaje que sí tienen los libros y no tienen? Como que ahí es lo que empieza a volverse un poquito difuminado y complicado, ¿sí? Y mucho de el valor que ella propone en el texto no son los extremos, no son un texto que se va hacia un solo lado o se va solamente hacia el otro. Entonces, lo primero que queremos pensar es, bueno, nosotros en nuestro papel de mediadores tuvimos esas experiencias de lectura, ¿verdad? Que fueron más, que son definitivamente experiencias de vida. Pero, ¿cómo estamos haciendo o cómo es que estamos haciendo ese vínculo entre la vida y los libros? ¿Sí? Y está ligado a lo que acabamos de hablar, con por qué ha sido significativo con nosotros, ¿sí? Ha sido porque lo compartimos con alguien, ha sido porque esa verdad profunda, esa voz nos dijo algo que en realidad sí era para nosotros y que no necesariamente era la moraleja del libro que estaba escrita al final, sino que empezaron a ocurrir algo y va directamente ligado a nuestra vida. Quería que empezáramos a decir, digamos que a discutir un poco esto, cómo es que se está vinculando la vida y los libros, tanto para nosotros como lectores, como en nuestro papel de mediadores. De igual manera voy a ir aquí buscando un pedacito del texto de Graciela, pero esta es la primer punto, digamos, que queremos empezar a discutir con ustedes. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo es que en realidad es ese vínculo? Yo voy a volver por acá. Ay, listo. Le quité el Dale. turno a Juana. Listo. Yo quisiera poner como impronta, antes de darle la palabra a Juana, un aspecto importante que decía Graciela en el texto y que seguramente nos ocurrió a todos, y era retazos de ficción en el cotidiano para hacer más viva la experiencia del común. O sea, en algún momento en el cuento había una frase reiterativa para hacer el hechizo para que el burro hiciera popó de oro, en vez de hiciera oro. Y ellas en algún momento utilizaba, ella que estaba teniendo constantemente acercamiento a esta misma historia, traía ese fragmento a la realidad en algunas situaciones de su vida. Eso me parece a mí vital en la medida en que los niños y las niñas empiezan a retomar retazos de ficciones que los marcan. En este sentido, para Graciela era un juego porque ya sé que tiene un significado mucho más profundo que unas solas palabras. Cuando estoy presentando esa palabra en el cotidiano, estoy profundizando el cotidiano, pero también lo estoy vivenciando desde la ficción. Entonces estoy trayendo lo de allá acá y estoy resignificando lo de acá gracias a lo de allá.
es esa transición que se hace gracias al peso del significado que se construyó desde la ficción y que seguramente también les habrá pasado en algunos momentos cuando de niños, no sé, uno se dispone, o por ejemplo, hay muchos mediadores de lectura que hacen todo un rito para abrir un libro. Entonces abre cada abre y los niños todo el tiempo se disponen cuando ven que ese rito sucede. Es como ese primer encuentro entre la ficción y el cotidiano a partir de una serie de ritos que tiene un significado profundo en la ficción y que permite resignificar el cotidiano. Ahora sí, cuéntanos tú, Juana. Yo también agregaría como, no sé cómo decirlo, que la vida misma es un relato, es un cuento, es una historia, ¿sí? Todo el tiempo a través de las experiencias que como niños o como adultos vamos teniendo, estamos escribiendo una historia. Y cuando encontramos como una historia similar a la nuestra, o bien la historia de un otro en un libro, yo creo que ahí empieza ese acercamiento o ese cruzar, esa línea con la ficción, ¿no? Uno ya empieza como, bueno, ¿qué es real? O sea, ¿qué de la experiencia del otro es real? ¿Qué de mi experiencia es real? Y porque está escrita, ya empieza a aparecer plasmada en un libro, ¿sí? Hace parte como de una historia que ya está contada a través de las letras. Entonces creo que los libros están siempre relacionados con la vida. Como docente, parte de ello. Cuando comparte un cuento, una historia de niños para niños, les está contando a los niños que sí, que podemos hacer historia, que todos estamos hechos de historias. Y me viene aquí como una idea también de ese entender ese vínculo de la vida con los libros también como una resistencia a las contemporaneidades, en la época del Netflix, la época de lo rápido, de la serie de 3 capítulos que usted absorbe en una misma noche, estamos todavía o queremos seguir en esa resistencia a lo que dura un poco más. Cuando Wendy hablaba de los rituales para abrir el libro, de la importancia del libro álbum, como que estamos tratando de agarrarnos como de eso, de arraigarnos a eso para seguir conservando como esa conexión que existirá por los siglos de los siglos, amén, de los libros con la vida. Y yo creo que mantenerla, preservarla, cuando compartimos los libros con los niños y las niñas y con los adultos, porque también tenemos adultos que jamás han leído una historia a viva voz de un otro, estamos como en eso, en esas resistencias. Gracias. No, muchas gracias a ti, Juana. Bueno, antes de darle la palabra a Lina, quería recalcar un poco un punto que tú que acabaste de mencionar. De alguna forma hablabas de un contenido que está ligado como a, mejor dicho, que quieres solamente entretener, por ejemplo, una serie como tú dices, ¿sí? Son 3 cosas rápidas, son 3 capítulos, son cosas que están así, que seguramente te dan un momento de entretenimiento y hasta ahí quedó, ¿verdad? Aquí en el texto de Graciela hay un pedacito en el que, como les estaba contando ahorita un poquito en la introducción, pareciera que hubiera 2 mundos y pareciera que un excelente libro tanto te entretiene como te deja algo ahí vivo dentro de ti. Pero ella dice que en algún momento las personas han empezado a mirar con un solo ojo y dice así, mira, la participación por muchos empieza a mirarse por un solo ojo. Por un lado están los defensores de la verdad o del contenido bueno. Según ellos, los cuentos son para enseñar, deben dejar una lección, dar buenos ejemplos, no deben ser malsanos ni tortuosos ni contener hierbas malas. Por otro lado, están los defensores del artificio. Según ellos, los cuentos son para entretener. Tienen que ser divertidos, ágiles, maravillosos, escalofriantes, emocionantes, chisporroteantes. Y eso es todo. En el primer caso, es casi inevitable caer en los cuentos didácticos, las tiradas moralizantes y la censura. Y más modernamente, en los excesos de los buenos modales, lo que es políticamente correcto, que a veces se parece mucho a una inquisición más bien torpe y despiadada. En el segundo caso,
Si no hay sino construcción y artificio inconsecuente, es fácil derivar en la hiperproducción, la livianidad, las malas copias, las series, los cuentos de terror que salen como ristras de chorizos y la especulación del mercado. ¿Sí? Creo que, exacto, como que empezamos a ver un poco el vínculo entre los dos lugares y ese balance y ese buen vínculo más bien entre la vida y los libros. Entonces, ay, qué pena, ahora sí, Lina nos quería contar. No te preocupes. Bueno, pues yo creo que cuando se da ese encuentro con los libros, porque como lo decía Juana, no todos han tenido ese encuentro, no ha sido la misma edad, no ha sido el mismo tiempo. Cuando se da ese encuentro, yo creo que el vínculo que hay es como de relación interdependiente. Es decir, es una relación que es recíproca, es de ida y venida, tú das y también recibes en ese libro, y sobre todo eso se da es porque cuando uno está en la lectura le permite evocar, que trae aquí, yo estoy leyendo un libro y traigo aquí prejuicios, miedos, recuerdos, gustos, intereses, y todo eso es lo que me permite construir un sentido y darle una interpretación a ese texto y que ese texto se quede en mí, o sea, yo también me puedo ver en el libro. En esa medida, pues eso es involucrar la subjetividad y es lo que lleva a esa conexión con los libros y a que sea como tan preciado ese vínculo entre libros y vida, como lo decía la compañera que intervino, la vida es un libro, el libro nos da vida, o sea, es una relación ahí de ida y venida muy fuerte. En esa medida, digamos que las lecturas entendidas como una experiencia que transforma, es la que nos permite precisamente salir de ese estigma de que la lectura es solamente un conocimiento escolar, sino que al contrario, hay libros que nos permiten aprender sin que ese sea el propósito de una lectura, ¿sí? O nos enseñan, hay veces cosas que ni esperábamos. A mí me ha ocurrido que muchas veces leo libros y me veo en ese libro y veo una situación que de pronto he vivido y después la voy a enfrentar y la enfrento de una manera distinta porque ese libro anterior me permitió de cierta manera modificar incluso actitudes frente a la vida misma. Entonces, también creo, como le decía Wendy, que la lectura sí debe ser todo un ritual, o sea, nos debe permitir situarla como una actividad social con sentido. Entonces, cuando se le da todo ese, como si fuera una ceremonia, nos vamos a disponer, el espacio está dispuesto para eso, pues nos permite que el leer, cuando le leemos al otro, estamos dando una parte de nosotros mismos y eso es lo que va a permitir ir como pescando esos nuevos lectores, que es lo que es la labor del mediador, del animador y del promotor de lectura en sí. Listo. Eso. Bueno, no, pues precisamente eso es como hacia donde queremos empezar a llegar, porque, listo, digamos que es súper claro y me alegra un montón que igual creo que eso es lo que a uno lo vincula, que a uno lo profundiza en los libros, que haya entender este vínculo, ¿cierto? Que no es una cosa que existe en un mundo y después yo existo acá, sino que hay unas transiciones, o sea, lo que está en el libro viene hacia acá y algo de mí también se va hacia allá, que no es alguna relación estática, como decías, con el libro, ¿sí? Eso, pues a mí también me parece un ejemplo muy bello, porque no estamos utilizando los libros y la literatura no está siendo solamente un lugar de escape, un viajar a un mundo que no existe. Ese mundo sí existe y seguramente tiene ese vínculo directo aquí con nosotros. En alguna vez discutíamos un tema sobre los viajes y sobre la poesía, y yo les planteaba que obviamente es cuestión del observar, ¿no? De esa sensibilidad que tienes para ver el vínculo, porque tú bien podías ir en un Transmilenio y el solo hecho de tener esa sensibilidad para observar las miles de historias que estaban alrededor tuyo, de esas personas, de todas esas cosas, son los que empiezan a crear el vínculo con la forma en cómo lees, porque los textos ya los tenías en ti y ahora empiezas a ver el mundo a través de esos textos que tenías. Hay un estudio precioso que me encanta sobre, yo creo que mi libro favorito, que es pues, Don Quijote de la Mancha. El estudio lo hace Stanislao Zuleta. Y lo que él nos dice es que no es un tema de que Don Quijote estaba loco y veía gigantes en vez de molinos,
y veía ejércitos en vez de ovejas, sino lo que pasa con él y el gran conflicto y lo bonito de Don Quijote es que él leía la vida a través de los textos que él había leído, ¿sí? Sus textos lo habitaron, él había leído novelas de caballería y él muy conscientemente trataba de buscar esas lecturas en el mundo. Estaba leyendo el mundo a través de sus textos. Y es un poco lo que hacemos todos y lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Ese es el vínculo que tenemos y ese es nuestro acervo ficcional dentro de nosotros para poder enfrentar a la vida, para poder leerla, para poder ver a un gigante en un molino, y un molino finalmente sí es un gigante, es una estructura grande, bueno, pero son esas transiciones y en la forma en cómo vinculamos lo que hay dentro de nosotros que ocurrió con los libros y el mundo directamente, ¿cierto? Ahora, como segundo bloque, quería proponerles que habláramos de ese pacto de ficción y retomando un poco lo que decía con Don Quijote, y creo que es el ejemplo más directo, cuando él veía el gigante era porque estaba haciendo ese pacto de ficción, ¿cierto? Con el mundo, que obviamente aquí es un nivel un poquito más difícil, pero ese pacto de ficción es el que hacemos con el libro. Graciela Montes en el texto decía, bueno, cuando mi abuela me contaba la anécdota del burrito que hacía oro en vez de popó, yo no fui corriendo a una biblioteca a sacar un libro de anatomía de burritos para comprobar si en realidad los burros pueden hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella sí había hecho el pacto de ficción, que es casi que un requisito necesario para empezar a adentrarse y a tener esa comunicación con el texto, con la voz de la otra persona, con el libro, ¿cierto? Hablando de esa manera y hablando de salvaguardar ese ritual, ese pacto de la ficción, pues queríamos que empezáramos a discutir, bueno, que nosotros ya como mediadores, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué actitudes o formas de hacer sentimos y usamos al momento de leer o leer con alguien? ¿Sí? Y también preguntarnos nosotros como mediadores, como cuál es nuestro papel en esa recreación de este pacto, de ese ritual, de eso que está ocurriendo, de si somos tan conscientes o, bueno, es que ocurre muchas veces que desafortunadamente, no sé, por exigencias del trabajo, de la docencia, se priman otras cosas al momento de transmitir un libro y no precisamente, por ejemplo, este ritual o este pacto de ficción. Yo aquí voy a meter un poquito la cucharada. Sí. Porque sabes que yo me quedé pensando mucho en el cotidiano. Y creo que es muy curioso el hecho de que muchos coincidimos. Yo también, pues mi mamá también me cantaba de niña y es de las primeras memorias que tengo en las que me relaciono con la literatura. Yo creo que los mediadores arrancan en las familias. Es muy complejo porque mucho de la mediación de lectura desde el campo que se construye se piensa en la escuela, se piensa en las bibliotecas y se piensa en las instituciones, y muchos de los discursos van hacia la formación de mediadores en instituciones o en proyectos de promoción de lectura o en la escuela. Pero, y es una preocupación como muy personal, muchos de los procesos de los mediadores en casa no son pensados o profundizados o rescatados. Incluso a veces nos cuesta pensar que un abuelo es un mediador de lectura, que un papá es un mediador de lectura, porque las imágenes que se van construyendo alrededor de la mediación de lectura es esta persona con los libroálbumes en sus brazos, en un PPP, en una biblioteca, en un salón de clase, y no está mal. A lo que me refiero es que pues todas tenemos en común que hay una vinculación cercanísima con la familia y que la familia es la primera en acunarnos literariamente desde la infancia, y no estamos como abogando a nivel social porque esas conexiones se profundicen o sean mucho más complejas. Yo me pregunto, y ahorita estoy intentando hacer memoria, ¿cómo era que mi mamá me cantaba? O sea, ¿cómo era que, en qué Exacto, momento era que ella ¿cómo me era eso? cantaba o por qué es que llegábamos a las canciones? Tengo unos momentos muy vivos en la memoria, yo tendría por ahí unos 6 años
y ella estaba sentada conmigo en la cama y después de que yo llegaba del colegio, algo disparaba y ella empezaba a cantarme la canción del pollito que tiene los calzones remendados. Y eso me parece como vital empezar a entender cuáles son esas actitudes en el cotidiano que da pie para que la literatura entre, porque nosotros hacemos unos grandes procesos para construir espacios para la promoción de lectura y lo pensamos y nos leemos los libros y los sacamos de la biblioteca y los cargamos. Y son cosas como grandes, cuando uno planea una actividad de promoción de lectura es grande porque tienes que hacer muchas cosas, pero yo también ahora que estoy encontrando en común esto en nuestras narraciones de todas, pues me pregunto, pues cómo hacía mi mamá para instaurarme la ficción en medio de mi cotidiano y que yo no tuviera ese quiebre tan enorme o que yo sintiera como, oh, voy a empezar la promoción de lectura, no, sino que simplemente... Exacto. Entonces, no sé, ahora me surge esa pregunta viendo la pregunta, como qué hacer y cómo se y usa el lenguaje. Yo digo, ¿cómo mi mamá usaba el lenguaje? Pues porque mi mamá no lee, ya no tuvo una educación tan avanzada, digamos que sus procesos de acercamiento eran más desde el oral y muy poco, pero aún así tuvo este impacto en mí y en las sonoridades que me están atravesando ahora. Entonces, no sé, lo pongo como a la cuestión. ¿Qué actitudes tuvieron sus papás, sus mamás, sus tías, sus abuelos Sus cuando les mediadores. leían para poder entrar a la cotidiana? Porque creo que hay una magia impresionante, creo que hay algo que no estamos contemplando en el gran y amplio mundo de la mediación de lectura como campo de conocimiento. Claro, mira que es directamente lo que decía Graciela y lo que decimos todos. Había un momento en particular, el entrar a ese espacio no era en la cocina mientras la abuelita cocinaba que le contaba las historias. Ellas se sentaban, era el momento de la tarde, era un poco después de las 11, ¿sí? Había una disposición del tiempo y del espacio alrededor de estas dos personas que empezaban a compartir, ¿sí? Yo también recuerdo que no era un espacio, no tengo, o sea, no tengo los recuerdos completos, por ejemplo, de esas historias, pero sí recuerdo que eran espacios apartados. Es decir, por ejemplo, no estaba la familia reunida completa y en un rincón ocurría esto de los cuentos, no. Seguramente estábamos en la casa de mi abuela dejaba de hacer las cosas, se iba al cuarto con nosotros y empezaba ese momento, ¿sí? Pero como decía Gwen, ahí hay muchas cosas involucradas, hay un acercamiento, una gesticulación, un uso, un cambio de la palabra cotidiana a la palabra poética. Eso es un poco lo que nos estamos preguntando, ¿cómo son esas transiciones? ¿Cuándo ocurren? ¿Qué estamos haciendo para que ocurran? Y va desde todo, desde la entonación, desde la actitud, desde disponer el espacio-tiempo. Bueno, eso era un poco lo que queremos preguntarles y cuestionarnos, porque miren que también estamos pensando mucho en nuestros propios procesos de lectores y en la forma en cómo hacemos la promoción de lectura. Ah, la profe. Ah, bueno, ¿quién estaba primero? Pilar. Pilar y luego Juan. Sí, sí, sí. Te escuchamos, Pilar. Sí, hola. Yo, por ejemplo, tengo acá esta consulta a partir de ese comentario que hace de, claro, los padres tal vez no, pero sí pueden hacer esa mediación. Y, a ver, y también ya, así como los padres, por ejemplo, llevándolo al rubro del colegio, los docentes también harían mediación y tendrían que capacitarse para ellos y entrar también pues en ese espacio del oficio, de aprender del rol, las pautas, la información, y tiene la misma calidad que una persona que trabaja todo lo que es en torno a solo mediación, o sea, mediación pura. No sé si me dejé entender, pero o sea, sobre todo con los padres y de ahí ya, bueno, docentes, pero sobre todo padres. O sea, no son mediadores, pero pueden acercarse a los niños, bueno, a sus hijos, pero sí pueden cumplir ese rol o no está bien que del todo que lo cumplan, o es como un trabajo que hacen a medias, ya que no están llevando el oficio de mediación en general. ¿Cómo es que se ve, cómo es esa
perspectiva que tienen ustedes. Gracias, Pilar. Sabes que yo en cambio sí siento que los padres son mediadores de lectura, pero no son conscientes, o más bien no los hemos nombrado como mediadores. Sí, Y sucede como, bueno, cuando uno se autorreconoce como mediador de lectura, uno dice como, tengo que hacer esto y empieza a hacerse un proceso para llevar el libro, para pensar en cómo hacer con los niños a los libros. Pero los papás son mediadores de lectura de una forma en que es natural. Creo que todos en ese ejercicio de cobijar y darle la bienvenida a los niños al mundo y enseñarles las cosas, les van enseñando historias también. En ese sentido, yo sí siento que los papás son mediadores de lectura. Lo que habría que preguntarse es como cuáles son esas diferencias, más allá de los discursos de academia y que nosotros estamos leyendo un montón de libros, cuáles son las potencias de los procesos de mediación de lectura que hacen ellos, que definitivamente deben ser muy diferentes a los que nosotros hacemos en instituciones. Y qué hacen ellos, ¿sí? ¿Cómo es este proceso para construir el ambiente de lectura y el ambiente de la ficción y lo imaginado en sus cotidianidades? Pero muchas gracias por tu intervención, porque me dejó pensando también en eso. Y continúa Juana. Yo me conecto con las apreciaciones de ustedes dos, de ambas, porque considero que todo este ejercicio nos ha llevado a pensar como en ese volver a la raíz. Entonces, la contingencia nos lleva a pensarnos desde casa y a pensar en las familias como mediadoras, por decirlo de alguna manera, pero en mi caso particular las reconocería como eso, como familias, porque creo también que estamos entrando en la lógica de la profesionalización de todo lo que, de todo cuanto se dice, pues. Entonces el profe es el que enseña, el doctor, el médico, el panadero, sí, como que todos los oficios, todas las técnicas ya se están yendo como hacia eso, hacia esa profesionalización. Y si su merced no cumple, como que no tiene ese diploma, entonces no entra. Y aquí vemos que efectivamente eso que hacen los papás, esos saberes que comparten los papás, pues son los saberes de los papás, ¿sí? Son los saberes de las familias. Y claro, si yo lo mido con la vara pedagógica, muy seguramente no va a cumplir con mis estándares porque efectivamente yo ya tengo otro tipo de formación, pero aún así sigue siendo válido. Y entonces creo que aquí el ejercicio también es como ese validar, ¿no? Validar ese saber del otro y es labor, por ejemplo, de la escuela como tal, ponerlo sobre la mesa, no para decir si está bien o está mal, sino para dialogarlo, conversarlo también con las niñas y con los niños. Por ejemplo, no sé, si son cuentos basados en el machismo, basados en la violencia, entonces yo en la escuela lo que hago es ponerlos sobre la mesa y entre todas y todos dialogarlos, ¿no? Y como conversarlos, estará bien, estará mal, pero sí es como darles el lugar, porque claro, yo creo que estamos en un momento épico que ya es como, ah, no, si su merced no tiene maestría, pues no venga y no comparta su saber aquí, sí, como que ya los saberes ya como que cada vez están más chiquiticos y si no son conocimientos teóricos así de enciclopedias grandes no valen. No, creo que es un ejercicio grande por rescatar. Y en cuanto a esos rituales, sí, claro, yo creo que uno ya hace conciencia, ¿no? De que uno debe conservar, preservar la memoria. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, cuando estoy con mis niños, el ejercicio del canto, del sana que sana, por ejemplo, pero también siento que son cosas que salen de lo cotidiano, que salen a veces sin ese pensar y como lo mencionaba Wendy, uno a veces empaca 300 libros y se estructura unas ideas muy chéveres, muy valiosas, pero cuando el niño se cae, a usted le sale ese sana que sana del corazón, le sale como de lo cotidiano. Entonces es reconocer la lectura como eso que uno sabe, ese acervo, como tenerlo ahí siempre a la mano, como tenerlo como, no sé, cuando usted contesta el celular, que es una respuesta inmediata, ¿sí? Tener esos cantos ahí muy, muy cercanos para, para manipularlos todo el tiempo, a veces y con temor, porque claramente uno no, yo no soy mediadora, yo no soy literata, pero es decir, como si su merced lo sabe, su merced lo tiene ahí, bótelos, compártalo y ya. No, claro, mire que estaba pensando mucho en el
papel que tienen los padres y en la forma en cómo lo están desempeñando en la formación, no solo en la formación, sino precisamente ese acercamiento, esa creación de los vínculos, digamos que poéticos y literarios con sus hijos. Y definitivamente hay esa suerte de, de ¿cómo decirlo? Como de algo innato que tienen los padres para empezar a compartirlo, ¿cierto? Y ese acervo del que se llenan las mamás cantando esos momentos. Pero mire que también pensaba, porque precisamente aquí en El Oso que amaba los libros y un poco también en lo que he trabajado antes, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con padres. Y es muy bonito coger esos procesos casi que personales de las familias, digamos que individuales en el sentido de que cada familia tiene un proceso diferente, unos afectos, unas relaciones, unas formas de vivir diferentes, y empezar a vincularlos a los padres con otros libros y con otros contenidos, porque es un poco lo que yo he hecho. Yo trabajaba con padres, entonces hablaba mucho con los padres, y en ese hablar pues les iba recomendando libros, yo mismo les llevaba los libros a ellos para que en la noche los llevaran y los compartieran con sus hijos, ¿sí? Y no era que les enseñaras la forma en cómo ellos iniciaban el rito, sino que ingresaban a ese rito otros contenidos, otras cosas, otros libros que de alguna forma ya eran preciados, digamos que valorizados, mediados, por alguna razón, y ellos eran los que de alguna forma empezaban otra vez ese rito y ese compartir dentro de su casa. Por eso desde afuera nosotros en El Oso que amaba los libros a veces intentamos hacer como unos pequeños consejos que no son los consejos, sino son una guía rígida para seguir, sino son cosas que yo creo que lo que hacen es empezar a enriquecer más esos vínculos que ya existen y existen en un hogar bonito, ¿sí? Sí, en la forma en que esos vínculos se puedan profundizar más y más y más y crearse y a forzarse. De hecho, también Graciela Montes habla de eso, de la forma en cómo ella sentía que cada vez que se compartía la historia, el vínculo se estrechaba más con su abuela, a pesar de que ella sabía de que su abuela era brava, era cansona, peleaba con sus hermanos, estaba triste, sí, a pesar del mundo exterior, ese espacio hacía que se estrecharan más los vínculos, ¿sí? Entonces pensaba mucho en lo bonito que ha sido el proceso y la labor que hemos llevado con algunos padres que te retroalimentan, y si tú les sugieres algunas actitudes, unas formas de leer, ¿sí? Para su espacio, porque el espacio, ahora que lo pienso, ya estaba establecido con sus hijos, ¿sí? Solamente fue que ingresó algo, un contenido muy bonito, y lo volvieron a compartir y pum, se vinculó más y se vinculó más, y esa cosa, ese hacer de los padres con, con algunas cosas que pues no les podíamos brindar, iba creciendo, ¿sí? Y no era tan invasivo de alguna forma con sus rituales de familia que son tan importantes nombrarlos y como lo hemos hecho acá. Ay, me hiciste acordar algo y Sí. era como pensando también un poco en la escuela. Yo sé que ahorita todo se va a reconstruir a partir de lo que estamos viviendo, pero en algún momento tuve un grupo de chiquitos y lo que yo intenté hacer para que los libros estuvieran más al alcance de ellos era que entre clase y clase les leía un libro álbum, de la cantidad enorme que me trasteaba todos los días a Chía desde Bogotá. Y, y ahora que lo pienso es cómo hago para que en esos vínculos que ya están establecidos con los chicos puedan entrar de forma natural las cosas. Porque las familias, cuando llega el bebé y empiezan a construir sus dinámicas en el diario, pues están construyendo unas prácticas y unos ritos en donde está la comida, en donde está el baño, en donde está todo eso, y transversal a eso, pues hay una comunicación completa con el afecto, con el amor, que es como cogiendo a este nuevo bebé y metiéndolo en todo el universo de esta sociedad y la cultura, pero desde el afecto y desde estos vínculos afectivos muy fuertes. Entonces, sí, en realidad sí ya hay establecidas en la cotidianidad espacios para el disfrute de otras cosas que no son el mundo, o que son el mundo, pero son un mundo que se va construyendo también desde lo íntimo.
y en ese sentido abre la puerta para que entre la literatura. Yo siento que las experiencias en donde más tiene fuerza o logra reunirse de forma mejor los lectores con los libros son cuando no son impuestas desde afuera, como ahora tienen que nos obligaron que vamos a meter un plan de lectura en el colegio, entonces son 15 minutos obligados de lectura y todos se callan y todos leen. Yo sé que estoy dramatizando, que no están así, pero sí hay como una cosa en donde entra de una vez y no es que surja desde este vínculo que ya está establecido, sino desde la afuera. Y quizás esa imposición desde la afuera un poco extraña hace que los niños puedan tener una barrera frente a esto. No lo sé, lo estoy especulando, porque me parece mucho más tranquila y creo que ahora echando cabeza han sido mejor aceptados los libros cuando no entran porque tienes que leer, sino porque yo estoy aquí contigo en este vínculo y puede aparecer una historia. Exacto, hay algo nuevo. Ese aparecer, me gusta eso. Entonces voy a saltarme a la siguiente bloque, que es el don de la ficción. Voy a compartir aquí pantallita. Que habla de lo mismo que estamos veniendo a hablar, pero nos da la pauta para profundizarlo. Sí, básicamente es eso, porque creo que es lo que estamos hablando precisamente, ese don de la ficción, ese cómo hacemos entrar, ¿no? Cómo estamos creando ese espacio de ficción para ese disfrute y ese apropiamiento de los textos y de las acciones de promoción, ¿sí? Queríamos preguntarle un poco, pues tal vez si son docentes o han sido mediadoras, o en su misma dinámica si trabajan con chiquitos, ¿cómo han visto afectado esto? Porque a nosotros, pues claro, a pesar de que hemos tratado de hacer bastantes tallercitos de lecturas en voz alta, nos ha impactado como en la retroalimentación que tiene esto, es decir, cuando estás con las personitas al frente y tomas la actitud, haces estas formas de entrar en la ficción, digamos que haces uso del don de la ficción, las personas que están ahí entran en el juego, digamos que tú tienes una respuesta de la otra persona cuando dice, no una respuesta verbal, sino que tú sabes que es listo, entramos en el pacto de la ficción y arrancamos y aquí va a arrancar esto. Sí, hay un momento, no sé, es más inconsciente, es de los gestos, es de las actitudes en las que uno sabe que la otra persona está dispuesta para ese pacto. Obviamente con toda esta afectación de la distancia y de la situación, nos parece que ha sido mucho más complejo tu saber, en verdad, cuando está ese ambiente propicio. Incluso cuando nosotros estamos haciendo los streaming y leyendo con las personas, por eso les recalcamos mucho como están allá, están vivos, respóndanos, queremos que haya otra vez, de alguna manera, ¿sí? O de una manera diferente tal vez, esa reconstrucción del espacio necesario para nosotros compartir estas cosas y leerlas. Entonces era un poco esa con lo que hemos venido hablando, que es tan complejo. Les estaba leyendo por aquí. Mientras se animan, yo voy a traer a colación otro texto y que es una invitación a que lo lean también de este libro de Graciela Monten. La invitación es a que se compren el libro porque es muy bueno. Sí, que igual no son libros, es decir, son de los pocos libros de teoría muy buena que son económicos en realidad. Sí, y se pagan al fondo con descuento. Yo creo que nosotros tenemos un amigo en el fondo, entonces de pronto les paso el dato. Sí, de pronto, no sé si están viendo, es esta colección que es así colorcito crema y hay muchos muy buenos títulos del Fondo de Cultura. Es verdad, pero entonces voy a retomar a lo que iba y es como en este libro, además de Sherezada y de la frontera indómita, hay otro que se llama La nuez que no es.
y que es una continuidad de este proceso de reflexión y lo voy a traer a colación un poco para poder profundizar en estas preguntas sobre como todo lo que sucede alrededor de traer a la cotidianidad lo literario. Ella pone un ejemplo, pone dos ejemplos. El primero es sobre una nuez. Entonces estaba en un jardín con chiquitos, muy chiquitos, de 3 años más o menos, y empieza a contar y empieza a hacer como un proceso de construcción colectiva de un cuento. Entonces había una vez una nuez, y qué le pasó, no, que tenía no sé qué, ta, ta, ta. Y resultó la historia como que era una nuez en la que vivía alguien, era un océano por dentro, y ¡pum! Se cayó y se rompió. Y al final de todo el ejercicio, que lo disfrutaron porque fue una construcción colectiva con los chiquitos, se acerca una niña y le pregunta que dónde puede comprar una de esas nueces. Entonces ella empieza a hacer un ejercicio de reflexión a partir de eso y dice como en qué momento empieza y en qué momento acaba una ficción. Y me acuerdo como también lo llevo como a mis acciones de promoción de lectura y es como cuando tengo un libro, la ficción arranca cuando abro el libro o incluso en el ritual de vamos a prepararnos para la historia. Pero cuando sucede solamente con historias que no tienen un libro, como puede pasar más seguramente en esta situación para muchas familias que no tienen libros en sus casas o que ya agotaron los libros que tenían de ficción y se remontan a la tradición oral. Y es como el libro vive en la medida en que arranca la vía una vez y termina de súbito. Y la historia se está construyendo desde el aliento de la persona que me lo está contando. Cuando abre la boca y te dice, como te va a contar un cuento, había una vez, imagínate que pasó tal cosa, ese hilo de voz es el que hace real la historia y hace que la habite en el espacio a pesar de no tener imagen, a pesar de no tener otros elementos mucho más elaborados que solemos construir para las acciones de promoción de lectura y habita ahí en la voz. A mí eso me pareció muy potente y muy complejo y yo decía como, claro, el bebé o el niño, porque ahorita estoy trabajando con primera infancia, se está preparando simbólicamente en la medida en que me ve a mí tomar otra posición, pero ante todo abrir la boca y empezar a contar. Y en ese empezar a contar es que entra el cotidiano y se va cuando acabo de contar. Y ya, sucedió solamente ahí. Luego perdura un momento más en mi memoria si lo traigo, pero el cuento está vivo en la medida en que se convierte en voz de mediador. Eso me parece una idea muy potente porque lo hacemos mucho sin darnos cuenta y seguramente muchas familias ahorita estarán contando historias sin darse cuenta de la complejidad de lo que están haciendo. Le están pidiendo a un niño que crea como verdad la ficción que no, pues que crea lo que no ve, que crea lo que le está saliendo a forma de vapor de la boca de otro y que crea que se acaba en la medida en que terminó la historia. Les recomiendo mucho también ese artículo, en general todo el libro, porque sí presenta unas reflexiones muy interesantes y esa de la nuez me parece muy bella, porque los niños no solamente están construyendo la verdad del cuento o el espacio ficcional del cuento, sino que además están involucrándose en la construcción simbólica de la literatura de una forma muy embrionaria. Entonces ya saben que hay unas palabras que se utilizan para otras cosas, ya saben que sale de la boca y termina cuando está en la boca, pero luego empiezan a entender que también esas historias se convierten en los signos raros que están en los libros que no comprenden y luego también se pueden convertir en las imágenes. Entonces es como una cosa toda mágica, toda impresionante de las cosas que hacen los niños para simbolizar la ficción y para poderla habitar, a pesar de que es inhabitable en este mundo. Y ya.
Sí, ese don de la ficción que hace para, pues, tantas cosas, ¿no? Lo que dices, qué complejo la relación con la que ellos están yendo, ¿no? Con lo que están construyendo directamente. Ese creer en esas verdades, ese pacto de la ficción, de nuevo. Ah, bueno, Juana, creo que nos quería comentar algo. Yo también pensaría en ese pacto con la ficción, en eso que está ocurriendo en este momento, también en nosotros como adultas y como adultos, eh, bueno, que trabajamos con niñas y con niños, que también nos estamos encontrando desde de otras maneras, como con la literatura infantil. Creo que estamos en un momento en que estamos mucho más sensibles y leer algo que es para niños, pero leerlo para nosotros como adultos, como prepararlo para los niños también implica como leerlo de otra manera o visitarlo diferente. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir un cuento de Triunfo Arciniegas, que hablaba del profe Mambrú, como de todo ese misticismo y toda esa magia de un profesor, y era como, no sé, como esa oportunidad de volver a creer nosotras también como profes, pese a la dificultad, ¿sí? Porque creo que, claro, ahorita en este momento todos estamos pasando por situaciones complejas emocionalmente y a veces volcamos la mirada, en el caso de los profes, volcamos la mirada de las niñas hacia los niños, ¿no? Y no hay de pronto quien gire esa mirada hacia los profes, entonces sí creo que esa literatura o ese encontrarnos con esa magia, con esas letras, también nos ha permitido entrar o como estar en esos dos espacios, en esta realidad que estamos viviendo, que está, bueno, está muy en desacierto, no se sabe qué va a pasar con esa ficción que sabemos que no existe, que sabemos que digamos que es creada, pero que también nos está cobijando en este momento y eso también me parece muy, muy valioso. Estamos como transitando esos dos mundos y yo creo que en este momento nos ha resultado fundamental porque nos permite eso, como seguir en la marcha, ¿no? Seguir andando, seguir creyendo en lo que, como creyendo en lo creíble y en lo increíble, o como Así dice es. Silvio Rodríguez, en lo posible y en lo imposible. Entonces sí, también me parece que todos estamos transitándolo como desde diferentes maneras, de diferentes lógicas, y son también valiosas maneras de reconocerlas, pues. No, claro, precisamente. Creo que, bueno, en realidad esos eran los tres bloques que queríamos comentar hoy, pero de alguna forma me alegra muchísimo porque este texto es muy bonito, es muy cercano. Ah, bueno, Lina nos quería también eh, comentar algo antes de que lleguemos ya al final a las conclusiones. Sí, no, de pronto me tomé como el tiempo de escucharles y leerles porque no sabía cómo intervenir, sin embargo, sí, Sí, el tema de la situación actual, yo creo que nos lleva a construir nuevas ficciones, ¿no? Nuevos mundos, incluso de construir los que ya nosotros, como lo dice Juana, los que nosotros como adultos ya teníamos hechos, o sea, esto es una nueva realidad, van a ser nuevas normalidades a las que nos vamos a tener que enfrentar, y por ejemplo, el papel de uno como maestro y de formador o de promotor de lectura también es bastante exigente. O sea, yo hablo, por ejemplo, de mi experiencia como maestra y a mí esto de salir del colegio a tener que enfrentarme a lo que sí se le puede llamar a la virtualidad, aunque es una virtualidad muy rara. Yo trabajo en un colegio distrital y la verdad es que a mí me generaba muchísima ansiedad, muchísimo estrés el tema de cómo convocar a los niños a mis espacios de lectura cuando el encuentro en lo físico llevaba unas relaciones totalmente diferentes. Entonces, recuerdo mucho que cuando al inicio del confinamiento hice el primer taller de lectura, yo era un manojo de nervios porque yo, y mi preocupación, lo hablaba con otras maestras, lo hablaba incluso acá con mi familia, yo les decía, a mí me preocupa es que los niños no logren encontrar como eso que los cautivaba en lo físico uno puede, ellos lo ven a uno en su lenguaje corporal al 100%, los tonos, acá en la virtualidad juega mucho, hay veces en contra de lo técnico. Entonces, si me ocupo de la cámara y de que si me escuchan, entonces estoy de pronto descuidando la lectura, pero pues digamos que se fue dando un ejercicio de autoaprendizaje
y de recursividad que me llevó precisamente fue a mirar de qué manera podía lograr un encuentro con la lectura que tuviera tal vez los mismos efectos, o sea, semejara mucho a lo físico, y pues se logró. Hemos rotado libros obviamente en modo digital, yo tengo pues mi biblioteca personal y la he ido como nutriendo, y lo que me tocó hacer fue digitalizar los libros que tengo para que ellos pudieran seguir teniendo acceso al libro, al menos de alguna manera, mirar cómo los convertía para poder circularlos a través de WhatsApp, porque hay papás que no tienen internet, sino solo tienen WhatsApp. Entonces, si les mandaba un correo, decían, profe, pero yo no puedo abrir el libro porque no tengo correo, o porque no tengo computador, o porque mi celular no me deja abrir el PowerPoint. Entonces, convierta esos archivos de manera tal que los niños, desde el WhatsApp de sus papás, tuvieran acceso al menos a los libros, y porque eso es un papel fundamental. El hecho de, por ejemplo, yo trabajo mucho libro álbum, y enfoco mucho todo el esfuerzo lector hacia el deguste de las ilustraciones, a encontrar los detalles, los indicios que están ocultos, a mirar esos diálogos que se dan en el modo verbal y en el modo visual. Entonces, eso era lo que me afanaba un poco también en el tema de la virtualidad, pero digamos que se logra, y esto yo creo que ha sacado lo mejor de los maestros, esta situación. Lo mejor del maestro, lo mejor del lector, porque nos ha llevado a acudir a esa recursividad que uno nunca imaginó. O sea, uno en el ámbito físico, uno hace iniciativas y hagamos esto y lo otro, y quedaba como tan fácil hacerlo, pero desde la virtualidad es otro cuento, porque hay muchos factores que influyen. Sí, así es, Lina. Esto ha sido una locura. Lo que dices, esta experiencia de lograr hacer actividades de promoción o recrear de alguna manera esa interacción que teníamos. Como dice Juana, esto nos descoloca un montón y ha sido difícil volver a eso. Pero mira que, como dices, lo hemos logrado de alguna forma. Nosotros también nos hemos pensado mucho cómo se utiliza esa tecnología precisamente para volver a ese pacto ficcional, a ese don de la ficción. Y bueno, entonces creo que nos queda el último pedacito, que son las conclusiones, que como les decía, puede que hubiésemos llegado o no a alguna conclusión, y entonces no es de una conclusión directa, sino precisamente creo que nos sirvió un montón para reflexionar acerca de muchos de los aspectos que tiene la formación de lectura, que están directamente relacionados a estos textos tan preciosos que tiene Graciela. Y no sé, Gwen, si quieres. Le doy la palabra a Pilar, que la solicito, y luego, si quieres, yo hago el cierre. Ay, sí, mira que yo tenía aquí. Sí, gracias. Bueno, Te escuchamos muy lejos, Pilar, casi no te oímos. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Está con el micrófono cruzado. Ya. Bueno, me consultan más que todo cómo es que se está llevando a cabo la mediación, o cuando uno va a hacer una iniciativa de lectura dentro del colegio, porque sí, justamente coincido en la parte técnica, o de repente esa planificación específica que te brinda el currículo. Cuando ven que estás haciendo una iniciativa de lectura, mayormente es como que es vista como que estás perdiendo tiempo o estás haciendo hora, y no suele haber un apoyo a ese espacio en el que los niños puedan dialogar y conversar sobre el tema sin necesidad de exactamente tener alguna lección de por medio. Y como que a veces te quita esa voluntad, pero igual, claro, uno sigue. Pero ¿cómo lo están llevando de repente en otros espacios? Si alguno tiene alguna experiencia y que haya resultado, o sea todo un proceso también de igual manera. Eso me gustaría conocer un poquito más. Gracias por tu aporte. Sí, yo creo que hay mucho que hacer. No sé cómo sean los procesos educativos de allá, porque creo que no eres de Colombia porque tienes un acento diferente. Aquí ha sido una lucha muy compleja. En algún momento lo hablábamos el año pasado cuando Beatriz Elena Robledo, que es una investigadora colombiana muy interesante alrededor de la literatura infantil y juvenil, le exponíamos como esta preocupación del papel de los maestros y de la capacitación que hay, y es que históricamente no se ha concebido la promoción de lectura ni siquiera en la escuela.
Entonces, a nivel gubernamental se hacen inversiones enormes en las bibliotecas y eso nos ha llevado a consolidar cosas impresionantes. Como Colombia somos uno de los referentes de procesos de consolidación de biblioteca pública, que es muy importante, pero también se descuidó como todos estos elementos de cómo funciona el libro, cómo se ve el libro y cómo interactúa dentro de la escuela. Entonces, continuamos como con unas visiones todavía y unas prácticas muy, muy a contracorriente a veces de otros espacios en la escuela. Pero es una discusión que hay que dar no solo por el espacio que se le debe dar al libro, sino por el espacio al maestro como mediador de lectura. Y que eso demanda también una capacitación a los maestros y ponerse el ojo de qué diferencias hay entre la mediación de lectura en una biblioteca y en un espacio no convencional a la escuela y cuáles son esas otras demandas que tiene el espacio como tal y que tiene esta población que está dentro de las lógicas de la escuela, que no son ni buenas ni malas, sino son propias, y en ese sentido hay que empezar a replantearse, por ejemplo, el papel de las bibliotecas escolares dentro de las instituciones, y que no sea una cosa de que les llegue a libros y ahí se queden, sino cómo se hacen espacios vivos y habitables que se extienden hasta las aulas y hasta las familias. Pero esa es una discusión larguísima que yo creo y espero podamos tener en otro momento. Voy a dejar de presentarles entonces la presentación y para despedirnos, como quisiera hacer, retomar algunos elementos de los que hablamos, como todo el papel vital que tiene la lectura para transformarlas, las vinculaciones que hay entre las historias vivas y las historias ficcionales y cómo se están vinculando, y toda la pregunta que hay es cómo logro entender mejor estas actitudes y estas formas en cómo la literatura está en el cotidiano y estuvo en mi historia de vida personal para poder verle las potencias, perdón. Tranquila que esos muchachos están bravos. Estaban haciendo concierto. Yo les tenía como un regalo, quería cerrar el espacio leyendo Tener un patito es útil de Isol. No sé si Dani lo quiere hacer por mí mientras calmo mis perros. Sí, si quieres, entonces espera, lo busco un momentico y ya les comparto. Sí, lo que decía bueno era que queríamos leer un último libro, un libro chiquitico de Isol que se llama ¿Cómo usar un patico? Creo que es, espérame, lo abrimos por acá, que lo tenía, era bueno ahí preparado. A ver, lo busco por aquí, dame un segundo. Y lo compartimos. Y bueno, no sé, estaba pensando también lo que nos decía, es un patito sutil. Lo que decía, lo que nos preguntaba Pilar es súper complejo porque incluso acá también está todavía muy establecido el tema de los currículos, de que todos los libros, bueno, es que es un tema complejo, digamos que claro, en la escuela las maestras que han tenido, pues no éxito, sino que precisamente han puesto como un estándar diferente en respecto a la promoción de lectura, no están ligadas o bueno, a veces van en contracorriente, como decía Gwen, con respecto a los planes lectores del colegio, porque ellos, pues junto con las editoriales, hacen la compra de los libros que a ellos les sirven para sus valores, su ideología en particular, y esos son los que hay en la escuela. Y de alguna forma esa misma demanda hace que los autores, a veces de manera descuidada, hagan libros que solamente estén supliendo esas bases, ¿sí? Entonces, fíjate que se vuelve una especie de círculo vicioso complejo, porque pues, digamos que si unos están haciendo la demanda de los otros y los otros están dando solo los materiales, pues la maestra como tal, que es la que está involucrada en la mitad del proceso, queda un poco desamparada con los contenidos y con la formación hacia cómo utilizar esos contenidos y cómo dinamizarlos. Entonces sí es complejo y las propuestas chéveres han sido... Por mí.
Señora, ha sido muy individual, es que es un poco lo que creo, lo que he sentido cuando conozco pues profes que tienen propuestas muy chéveres, son muy desligadas al colegio y a los planes casi que nacionales. Listo. Ahí me confirman si la están viendo. ¿La logré? Sí. Ah, listo. Ah, ya lo tienes ahí, ya, sí, listo. Bueno, porque decidí esto último minuto, no estaba en nuestros planes como suele suceder con la promoción de lectura, sino que estaba pensando en esto que ustedes mencionaban sobre darle la vuelta, sobre hacer resistencia, sobre redireccionar las cosas y encontrar otras miradas. Y yo dije, es tal cual, el patito es útil. Entonces, Exacto. quisiera cerrar esto con un Escoger esto agradecimiento a cotidiano y ustedes darle y la vuelta. todas sus labores, porque mientras el COVID nos dice una cosa, ustedes están haciendo otra como mediadores. Entonces, Con ese con pato. ustedes, tener un patito es útil, de Isol. Me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para mecerme. Lo uso de sombrero. Lo uso de pipa y de silbato. Lo uso de nariz. Y luego de bañarme, después lo dejo en la tina. Y cuando se va el agua, lo uso de tapón. Tener un nene es útil, de Isol. Me encontré un nene y me agarró. Me hace masajes en la espalda. Lo uso de mirador. Y me da besitos. Me disfrazo de gárgola. Y me enceró el pico. Después, nado un poco hasta que encuentro mi huequito de dormir. Listo, ¿cómo les pareció? Yo no sé si conocían ese libro, es muy bello. Lastimosamente estaba agotado, pero esperemos próxima reimpresión algún día. Bueno, ahora que ya mis perros se calmaron, les quería agradecer por el espacio, por las palabras, por la experiencia. Para nosotros es vital hacer estos espacios, digamos que es una de las apuestas del Oso que amaba los libros en la medida en que como mediadores, este proyecto surgió cuando sentimos que teníamos que encontrarnos con otros para seguir creciendo. Y todas estas experiencias que ustedes nos traen, esperamos que les haya servido algo este espacio y nosotros los agradecemos porque nos sirve a nosotros de reflexión mucho, mucho, muy grande y que sirve como para seguir haciéndose preguntas, poder a pesar de la cotidianidad seguir cuestionando y encontrando nuevas formas o nuevos saberes y construyendo nuevas formas de estar y promover la lectura. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Esta sección lo estamos grabando, lo vamos a montar, estamos montando como la página web y vamos a organizar como ahí el contenido para poder compartirlo. Y nada, invitarlas como a que sigan leyendo, haciendo